Desde que salió el modelo concretamente, era una época en la que las carreras eran muy marcadas, a día de hoy también, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que era como la época dorada, sobre todo en DTM, allá por los 89, 90, 91, era, vamos, todos los fines de semana habían carreras, en Alemania toda la gente terminaba de trabajar, iba a ver las carreras a los circuitos, y entonces, bueno, yo creo que eso a día de hoy ya no es de la misma forma. Pues nada, aquí estamos Sí. con las máquinas y a ver, la historia nuestra comienza así. Sí. Realmente tú diste el salto para buscar un M3, te decidiste a comprar uno y Sí. bueno, la pasión que tenemos por este modelo realmente comienza desde mucho antes que yo naciera. Bueno, evidentemente tú sabes que se presentó en el Salón de Frankfurt en el año 85, las primeras unidades que salieron de fábrica para entregar a los clientes fue en septiembre del año 86 y cuando yo lo vi por primera vez este modelo, lo vi por fotos de las revistas, que sabes que siempre he sido muy aficionado y bueno, pues tú sabes que de siempre me ha gustado desde niño el mundo del automóvil y en especial BMW por sus modelos que ha tenido, que representan deportividad. Sí, ya desde que comenzó el E30 ya empezaron los de BMW Motorsport a diseñar algo un poco más concreto, referente sobre todo al tema de la competición y bueno, en un principio los bocetos era un 325, Exacto. Un poco ensanchado y bueno, la presentación que se hizo en Frankfurt fue un M3 color verde y bueno, todo el mundo quedó un poco impactado con las líneas que traía, revolucionario sobre todo 4 cilindros, 2.300 centímetros cúbicos. Sí. Y bueno, de poco a poco pues fue saliendo a partir de ahí en el año 87, ya seguido empezó con el tema de la competición y prácticamente el M3, como todos sabemos, es un coche de la competición sacado a la calle. La historia empezó con que este modelo era el coche de mis sueños. Luego yo te transmití a ti toda Sí, poco a poco, la pasión. de alguna forma, pues bueno, yo también he ido Salió el entrando coche, aquí. yo no lo podía comprar, evidentemente, era un coche muy caro, yo no lo pude comprar. Entonces yo me propuse comprar uno y también a ti, a ti y a tu hermano, para poderos dar la ilusión de lo que era realmente un M3. Y la verdad es que fue una cosa muy bonita porque cuando llegó al concesionario, pues yo fui a verlo, estuvimos ahí hablando con los vendedores, como detalle me dieron un catálogo y que todavía conservo. Y bueno, tenemos una curiosa historia con este coche, porque cuando decidimos de poder comprar el coche, lo que había aquí, pues realmente los coches que vimos no gustaban mucho, ¿no? Y entonces, pedían bastante dinero por un coche así. Muchas cosas y entonces, pues, tu madre, tuvimos el gran apoyo de tu madre, sí, al final que todo... siempre que sabes que nos ha apoyado, de decir, oye, ¿y por qué no vamos a Alemania? Y dije, bueno, pues si es así, claro, vamos a Alemania. Nos fuimos fue para allá. hasta Alemania, a la aventura, vacaciones, un poco la aventura, un poco la aventura, estuvimos viendo coches y coches,
y en 20 días pues este ejemplar que tenemos aquí a las espaldas fue el que realmente nos gustó y ¿Y te decidiste de traerlo? Yo ya seguí creciendo, el tema de buscar un M3 siempre lo tenía presente, de que yo también quería tener uno, disfrutarlo entre los dos, y al final nada, empezamos a buscar. Yo te soy sincero, yo también quería que tú tuvieses tu propio M3. Claro, entonces bueno, pues empezamos a buscar algún M3, y en un principio pues queríamos un M3 Coupé para tener otro más, ¿no? Y bueno, por mediación de un buen amigo nuestro nos enteramos que había uno a la venta en el sur, y entonces bueno, pues decidimos de ir a verlo y decidimos al final pues de comprarlo. Y eso fue en el año 2008, cuando ya lo adquirimos, y bueno, hasta el día de hoy pues sigue con nosotros. Sí es verdad que el interior tuvimos que hacer una buena restauración a todo el coche, y bueno, aún le quedan algunos detalles, pero sí intentaremos pues dejarlo en el mismo estado en el que está de conservación, como está el Secoto. Conducirlo es como si estuvieras a cielo abierto. Exacto. Y realmente el pasear con él, todo el mundo tiene que ver con el coche, te preguntan, te dicen. Otra cosa buena también que tiene, que son 4 plazas, claro, que puedes ir con 2 parejas o con amigos. Exactamente, 4 personas sentadas con su cinturón puesto. Cada vez que salimos nosotros, simplemente con ir a lavarlos, todo el mundo a lo mejor que lo vea, pues te pregunta. Lo primero que te preguntan todo el mundo es si lo vendes. Sí, eso es lo primero. Y aparte de que ya digas que no, pues bueno, después ya pues te preguntan si realmente es una edición limitada, o si, ¿por qué un cabrio? Mucha gente duda si el cabrio lo hemos hecho nosotros o ya realmente también es mucha así. gente desconoce que existe la versión cabrio. Claro, mucha gente nos ha dicho, coño, pues yo no sabía que había este modelo, que lo habían sacado también en edición cabrio, ¿no? Sí. Entonces, bueno, el coche para nosotros significa mucho, y también a la hora de tú conducirlo, te transmite muchas cosas. No sé, no te puedo decir exactamente de qué forma, pero sí es un coche que te llama, o sea, que te capta. A quienes nos gustan los coches de verdad, los coches deportivos, es un icono, claro, y como tal es un coche que se presta a tenerlo siempre en mente.